Hey, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos al canal, yo soy Jay y esto es Youeres YouTube. ¿Qué tal estamos, compañeros? Aquí estamos un lunes más con noticias, como sabéis, de Dragon Ball Online. Aquí estamos a tutiplén con este pedazo de juego. Y recordaos también que nos patrocina es Fantasía.es, de la cual esta semanita haremos un unboxing de lo que podremos sortear en el canal, ¿vale? Porque sois muy majos, hemos llegado a 3.000 y vamos por los 4.000, sí señor, vamos a conseguirlo, porque sois unos fieras. Y traemos cositas muy importantes esta semanita, os van a molar, porque ya sabéis que nos traen sorpresitas cada semana. Así que vamos a darle candela. Si te mola el canal, pues sabes que me ayudas un montón suscribiéndote. Así que bueno, vamos a hablar de Dragon Ball Online. En este caso vamos a darle comienzo ya al vídeo y vamos a hablar de Dragon Ball Online, cómo no. En este caso vamos a comenzar pues con lo que sería Super Dragon Ball Online, donde nos ha enseñado algunas cositas bastante nuevas. Una imagen en la que sale del juego y tal, aunque dicen que es un poco anticuada, pero bueno, ya vamos viendo un poquito las estéticas de cómo va a ser y la verdad es que tiene muy buena pinta. Ya sabéis que Super Dragon Ball Online está dándole caña, ya lo visteis en el directo el otro día del ranking. ¿No habéis visto el ranking de servers? Bueno, pues entrad al canal, echáis un vistacillo y lo veis, que está muy chulo. Así que ya os digo, Super Dragon Ball Online, como decían algunos en el directo, es la última esperanza del Dragon Ball Online. ¿Qué más? Bueno, pues voy a deciros. Tenemos noticias muy tochas, ¿vale? Así que a ver cómo me administro yo cerebralmente, que me cuesta ya soy viejuno, pues de hacerlas. En cuanto a Time Breakers y este maravilloso server, pues ya os dijimos que iban a volver con un nuevo dueño, y en este caso nos han comentado un par de cosas y me molan un puñado. Lo primero, podréis elegir el título que queráis, con el efecto que os dé, ¿vale? Pero luego lo que es el efecto visual que tiene el título podéis seleccionar también, es decir, a mí me gusta el título del campeón del torneo, pero el efecto del aura roja, pues lo podréis hacer así, ¿vale? O sea, que os quede claro que podéis elegir título y efecto, para que no tengáis que decir, jolín, es que pierdo los stats que me da un título porque me gusta más el efecto de otro. No, aquí los vais a poder elegir. Y ahora viene otra cosa que yo lo he dicho muchas veces y me encanta lo que acaba de hacer Time Breakers, y es que están trabajando y van a meter, aquí os lo enseño en la imagen para que veáis que no es mentira, lo más parecido que tenemos hasta la fecha del sistema training de Universe Revelations. Para que no lo sepa, el sistema training molaba un puñado porque te podías sentar en el suelo y tu personaje iba sumando puntos que podías distribuir en los distintos stats de fuerza, concentración, etcétera. Pues algo parecido van a hacer en este caso en Time Breakers. En este caso el sistema será que podrás redistribuir los puntos de experiencia para subir los stats. Y eso mola un puñado. Por fin, un poquito más de RPG al Dragon Ball. Si le faltaba al Dragon Ball Online, pues con Time Breakers lo vais a tener. Así que bueno, estamos atentos a las cositas que nos van a traer. ¿Qué más deciros? Bueno, en cuanto a DBO Online, Akira, que ya hablamos en el ranking, ya os hemos dicho todas las cosas nuevas que tiene. ¿No conocéis este server? Pues ver el ranking, porque ahí lo explicamos todo. Pues nos han dicho que van a meter una visión distinta del cielo, y aquí os dejo la imagen, porque es que si ya de por sí vamos con esta calidad, pues va a molar un puñado. Ya hemos visto otras cositas como los efectos de los Kamehameha, que molan que no veas, aquí tenéis otra imagen, pero esto mola un puñado, que se vea el cielo así. Siempre digo puñado, ¿verdad? Soy un poco plastón. Bueno, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué más? Bueno, pues a ver, tenemos aquí dos cositas. Los dos últimos servers que ahora mismo están ahí a tutiplén esta semanita. Que por un lado sería Magic y por otro Galaxy. En cuanto a Magic ya os dije que venía potente, pues hay varias cositas a mencionar. Primero, podéis elegir el peinado de Goku en el editor de personajes, a la hora de crearos un personaje, en el creador de personajes. El pelo de Goku. Y segundo, es que tiene transformación a Saiyan, y es una transformación de Saiyan con el pelo de Goku y está muy bien. ¿Qué más? Bueno, pues nos han dicho que van a meter la transformación de Saiyan Dios. Y no es en plan de que quito lo que es el super guerrero y meto otra transformación. No, están haciendo dos transformaciones. En este caso nos olvidaremos ya de lo que sería el Kaioken, que mucha gente ni lo usa porque te quita stats, y os transformáis en modo Dios sin perjudicaros los stats. Eso en cuanto a Magic, aparte del Saiyan y de las segundas transformaciones que también están trabajando en ellas. ¿Qué más? Bueno, pues han puesto voces. Ya vieron mi directo de mi server y les dijeron, pues puñetas, es verdad, tenemos que cambiar, como hace Jay en su server, cambiar distintos sonidos. Pues le ha metido voces a los personajes, pero voces hasta con el Kamehameha, que mola una cantidad, ya no digo puño, digo mola un quintal.
Aquí lo estáis viendo, escuchad. ¿Veis? ¿Lo habéis oído? Pues si no lo habéis oído es que estáis un poco tenientes. ¿Y qué más? Pues la voz de Shenron, que le han puesto voz al dragón Shenron. Os dejo un pequeño clip para que lo veáis. No, tampoco voy a poner el vídeo entero, porque si no nos tiramos aquí 2 años. Pero que le han puesto voces a los personajes, así que brutal. Magic está dándole candela y está renovando un poquito lo que sería Dragon Ball Online en este sentido. Y me gusta lo que están haciendo. Y luego vamos a cuanto a Galaxy. Galaxy, ¿qué nos trae? Galaxy, ¿qué no nos trae? Si es que Galaxy nos trae todas las maravillas de Dragon Ball Online. Desde aquí un abrazo enorme. Y a Forest, I love you. Pues en este caso Galaxy nos dijo que iba a sacar la transformación Ozaru y resulta que al final no. Que es broma, claro que la va a sacar, pero no la va a sacar como os pensáis, la va a sacar bestial. En este caso Galaxy nos ha dicho que el Ozaru va a tener skills, ¿vale? Va a tener skills, o sea, no va a ser solo que te transformes mono y des mamporros. No solo eso, sino que no va a ser el típico gorila que hemos visto en Dragon Ball Online que va andando y ya está, sino que puede saltar, puede nadar, aquí lo estáis viendo, mola un montón. ¿Qué más? Pues también os diré que el pelo del Ozaru, atentos, el pelo del Ozaru es del mismo color que el pelo de vuestro personaje. O sea, podéis ser un Ozaru azul, verde, rojo, amarillo, color caca, lo que os dé la gana, porque el color de pelo que tengáis es en el que se va a transformar el Ozaru. Y es genial, no digo un puñado ni nada, digo genial. Mola que no veas. Así que bueno, que sepáis que Galaxy nos tiene muy felices. Estamos deseando ya ver cómo se hace realidad esta maravillosa transformación. Porque queremos probarlo, queremos ser un gorila cabreado y dar puñetazos a mansalva. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de noticias de esta semana. Si me he dejado alguno, pues lo sacaré la semana que viene. ¿Qué deciros? Pues nada, que estamos pendientes ya del sorteito. Bueno, voy a haceros el unboxing. Y que no os perdáis las batallas de Kamehameha que estamos trabajando con Tai para el segundo episodio, el segundo partido, por decirlo así. Así que bueno, pues si te mola el canal, como he dicho al principio, suscríbete, que me ayudas un puñado y me puedes seguir en las distintas redes sociales. Un saludo y nos vemos. Chao, chao.